Buenas tardes, ingeniero. Bueno, a continuación un poco yo voy a explicar lo que es el tema de mi proyecto de análisis de data de Scopus, en este caso de la Universidad de las Fuerzas Armadas, la ESP. Bueno, como ya lo mencioné un poco, voy a ir contándolo a raíz del informe y de ahí voy a ir desplegando cada una de las partes. Bueno, como ya lo mencioné, un poco hice del tema de la organización de la ESPE, cómo están los documentos que están recopilados dentro de la base de datos de Scopus y se hizo una pequeña extracción de ciertos metadatos de cada uno de los documentos. Vamos a lo importante, que es el tema del grafo. Si hablamos del tema del grafo, yo planteé cuatro nodos principales, que primero es Academic Article, que es un poco representa todos estos documentos o artículos. El tema del autor, el tema del concept, que representa los conceptos clave, y la organización. Este grafo se relaciona y se presenta así como tal, como lo vamos a ver acá un poco más grande. Parte desde el artículo académico con sus parámetros, el concepto con sus keywords, tiene la relación con su authorship, que literalmente es la relación entre el documento y el autor. Y bueno, también tiene en este caso, su relación con la organización, que en este caso es la afiliación, como también se la puede llamar. Importante recalcar que esa organización ya fue cambiada con respecto a la retroalimentación que fue dada por usted mismo para que ésta sea conectada directo al authorship y no al autor como se lo tenía previamente. Bien, si continuamos, hablamos de la limpieza de los datos. Hubo fases importantes en esta limpieza y una de las cosas que quiero recalcar fue esta limpieza que se hizo con los ID de los autores. Al menos yo propuse tres formas de limpiarla y bueno, me gustó para poderlas documentar un poco. El primero fue con el tema de los usos de los macros en Excel, que bueno, se hizo una primera prueba en la que prácticamente se hizo un uso de este tema de programación en Excel para lo que es cargando un lenguaje de programación en los macros, poder hacer lo que es el tema de la separación de los IDs. Se logró hacer, fue factible poder tener en un lado el autor y controlado el otro ID. No obstante, como conclusión, casi se lo ve poco usable porque es ser optimizado. El tema de que tengamos que hacer por cada una de las filas y tenga que hacer una nueva hoja para poder crear los autores y los ID es un proceso muy complejo, además de que en algunos otros casos solo obtenía los primeros autores y los primeros IDs. Entonces esto, realizarlo en los macros, al menos en Excel, es un poco más complejo que en otras herramientas, por así decirlo, como lo es Google Colab o con el tema de programación, pero a través de Python. Para esto se hizo uso de un código de Google Colab, o bueno, a través de Google Colab se le hizo su prueba, y en el que literalmente se usaba lo que es el tema de los data frame para un poco cargar el data frame como al CSV como un data frame, y se lo manejaba a los autores, se los separaba a cada uno de ellos, y así mismo los autores ID, y luego lo que hacía el código, o bueno, en este caso el software, es combinarlos y generar un ID único incluso que pueda conectarlos a ambos. Y con respecto a cada uno de los documentos, ¿sí? Y finalmente, la versión que más funcionó fue el tema del Indoor Refine, que bueno, un poco va relacionado con este tema de hacer uso de un código pequeño, por así decirlo, porque es prácticamente GRL. Entonces no va nada lejos de hacer lo mismo que hizo el código anterior, pero de lo que es un poquito más sencillo. Coger, separarlos a los códigos, generar una nueva, por así decirlo, una nueva separación entre ellos a través del punto y coma, que es uno de los caracteres especiales que tenía, y se genera una nueva columna llamada rank. Esta rank va a ser como un mini ID, por así decirlo, de cada uno de los autores dentro del documento. Entonces, esto permitía que, por ejemplo, nosotros podamos conocer que el uno pertenecía a tal autor y tal autor ID dentro de ese documento. Ya. Y finalmente se hizo un pequeño split entre todos estos y ya se pudo obtener lo que vemos aquí como resultado final, que fue el nombre, el autor ID y lo que yo mencionaba, este pequeño ID que nosotros, al menos yo lo llamé rank. Ya, si vemos el resto del proceso de limpieza, vamos con el tema de la carga del archivo, la limpieza de columnas que prácticamente no nos influían en nada, no nos servían para nada. Y bueno, como tal, el tema de contar cómo se hizo este tema de keywords y todo esto. Para ello, bueno, les voy a mostrar en este caso cómo quedó a la final el documento limpiado. Una cosa importante que recalcar es el tema de la afiliación o del tema de la organización. Se le hizo de la misma forma que, por así decirlo, se lo hizo al tema de lo que había mencionado, el tema de los IDs. En este caso, afiliación, esta es la columna que nos dio, por así decirlo, el CSV, la dejé incrustada solo para poderlo tener en cuenta. Y lo que yo hice fue a través
en este caso, el split, poderlo separar, poderlo caracterizar a cada uno de los documentos. Y bueno, se obtuvo en este caso lo que son las universidades, que es lo importante, por así decirlo, para poder conseguir lo que son las afiliaciones y todo esto, ¿no? Asimismo con keywords, dado que tienen una separación de un punto y coma y un espacio, se hizo la separación por cada uno de los documentos para poder un poco contextualizar ese tema de que tengan, cada documento tenga sus propios keywords, sus propias organizaciones de relación con respecto a sus autores, por así decirlo, y dentro de todo ello. ¿Ya? Vamos un poco más a ver el tema de las triples, como ya fueron esquematizadas esas triples, partiendo primero de una triple o un prefijo único que fue relacionado como docsesper.com /base por mí y aparte de los prefijos que ya conocemos para un poco poder hacer uso de esto. Si vamos a ver el tema de cómo estuvo las triples acá en los artículos, vamos a verlo acá un poquito más rápido. Bueno, esto se hizo a través de lo que siguiendo el grafo se cumplió este tema de cumplir el esquema name, el título, el volumen y todo esto. Y bueno, la carga de todo este tema del authorship, cómo lo conectamos ya al documento con el autor y todo ello, ¿no? Asimismo, el tema de la organización, cómo se lo manejó y a través de los códigos GRL para poder un poco tener todos estos autores, o bueno, todas estas organizaciones manejadas de esa manera. ¿Ya? Entonces, como digo, es importante mencionar todo esto. Aquí se ven, por ejemplo, en keywords como ya literalmente el código nos da todas las variables de keywords con respecto a ese documento que puede, en este caso puede ser el primero, de cómo está relacionado, ¿sí? Ya, muy bien. Luego sí, hablemos un poco de las consultas. Las consultas fueron relacionadas tres consultas en la que la primera fue poner un poco de todos esos documentos con más de un autor y sus nombres. Obtuvimos todo por así decirlo, todo este listado de artículos y ya dentro de todos sus nombres para poderlos un poco, poder tener todos los autores que pertenecen a ese artículo. Sí, como digo, están todos relacionados a ese artículo y a pesar de que fueron, obvio, separados previamente, entonces se muestra una conexión. Sí, luego hablamos un poco del tema de cómo obtener todos los documentos con sus autores y los nombres de autores. Asimismo, por cada uno de los artículos fuimos desagregando su autor y a la vez fuimos desagregando su autor name. Entonces pudimos hacer una relación más desagregada de todo ello. Y al final, como que hacer todos estos documentos y contar cuántos autores o sea, tiene cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el artículo, el autor y, bueno, más que todo el nombre. ¿Sí? Bueno, esto como una primera instancia que yo quisiera mostrarla dentro de este tema. Bueno, si seguimos un poco viendo el tema de cómo funciona dentro del GraphDB, podemos visualizar que fue cargado el TTL que he obtenido y bueno, se puede esquematizar todo ese tema de los artículos. Aquí vemos, por ejemplo, un artículo, lo copiamos esto y vamos a visualizarlo en este caso, dentro del visualizador de GraphDB para poder un poco poder observar cómo es que está esquematizado. Entonces tenemos lo que es el documento, tenemos en este caso todos los documentos que pertenecen al Academic Article, como lo decía yo, que están conectados a qué está relacionado. Si lo abrimos un poco más, cómo está relacionado este tema del authorship ya como conexión. eh, Podemos verlo cómo se relaciona este tema a través del autor. Y bueno, todo este tema de los autores y todo ese tema de lo que nosotros mencionaba, o bueno, yo lo mencionaba previamente. ¿Sí? Entonces, esta es una visualización de todo lo que nosotros, o al menos yo realicé para lo que fue mi trabajo de finalización. Y así, sin más, llegamos a lo que fue esta conclusión final, en la que, por así decirlo, tenemos todos los que son los documentos, los artículos, los autores, y vemos cómo, por así decirlo, tenemos toda esta relación entre todo ello. Esto fue lo que fue mi proyecto, quedo abierto a cualquier duda o cualquier novedad. Muchísimas gracias.